¿Ya se está viendo la presentación? Sí, Sí, profe. señora, ahí se sigue viendo. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Entonces hay dos fuerzas en tensión, resumo, la política y la agrótica. La política es una forma de organización del poder que principalmente prospera y se constituye y se desarrolla en las ciudades. La agrótica es una forma de organización del poder que generalmente se sucede es en las comunidades indígenas que están por fuera de los estados o en comunidades que se están integrando a los estados, o sea, están en proceso de campesinización, pero también son indígenas en su origen. Entonces, la comunidad política y la comunidad agrótica están en permanente tensión y en la mitad les decía que estaban los campesinos tradicionales o los campesinos que hemos conocido tradicionalmente históricamente asentados en los territorios. ¿Por qué están en la mitad? Porque ellos en parte son eh, partícipes del poder político que se da en las ciudades, pero también pueden tener elementos de las formas organizativas del poder de las comunidades indígenas, algunos elementos. ¿Qué elementos? Por ejemplo, la agricultura. La agricultura puede ser de carácter arcaico o ancestral, indígena. También puede tener formas comunitarias de explotar el territorio, o sea, atos colectivos o predios colectivos, bosques de uso común, bueno, formas de explotación o de uso de la tierra, pero que son compartidos. Eso es un rezago típico de las formas de organización del poder de las comunidades indígenas o agróticas. Entonces están en la mitad. No renuncian a sus parcelitas, a sus pequeñas propiedades, a sus cementeras, incluso a sus lotes de cultivos, más o menos tecnificados, pero tampoco ustedes los van a ver completamente excluidos de una experiencia de organización comunitaria o de una experiencia de organización comunal de un bosque o de un predio, etcétera, o de un hato ganadero, por ejemplo, un hato comunal, eran típicos en los llanos orientales. Entonces los campesinos están en la mitad, entre lo indígena y lo citadino, o entre lo indígena y lo urbano. Están allí en la mitad en esa tensión. Bien, entonces, una forma rápida de entender esto es que la política tiende a ser urbanocéntrica, como les pongo aquí arriba, o tiende a ser, en el caso de la agrótica, tiende a ser agrocéntrica. Por aquí lo puse, aquí, agrocéntrica. Aquí lo puse, perdón, agrocéntrica. Es decir, las labores de caza, pesca, recolección, agricultura ancestral, eh, mm, prácticas seminómadas, nómadas y también sedentarias. Todas esas van combinadas y son típicas de este mundo que llamamos el mundo agrocéntrico. Es un mundo muy, pues obviamente muy ritualizado, tiene pues unas tradiciones muy asentadas que se honran de forma muy estricta y así pueden durar por milenios, ¿no? Actuando de esa manera. Los campesinos pueden tener experiencias muy conservadoras, formas organizativas y muy individualistas y también conservadoras, como les había mencionado, pero están abiertos en algunos momentos al cambio, sobre todo los campesinos que empiezan a acercarse a los estilos de vida urbanos. Están más abiertos al cambio, a nuevas tecnologías, eh, a, a apoyos, apoyos o alianzas empresariales o incluso a seguir emprendimientos industriales, etcétera. Pero son
un bolsón de campesinos que empiezan a acercarse a los estilos de vida urbanos, capitalistas urbanos típicos. El resto de campesinos, que son los tradicionales, pues ellos no están muy conformes en abrirse a los cambios, son muy complejas las formas de acercarse a ellos. Ustedes les llevan una biotecnología, la resistencia que hacen es enorme, y no quiere decir de que no lo hagan, sino que es un trabajo esforzado, es un trabajo sostenido de muchos procesos participativos y demás, ¿no? No estoy diciendo que sea deseable que el campesino se industrialice, estoy diciendo sencillamente que eso es lo que pasa, son hechos, ¿no? Bueno, y finalmente hay una especie de utopía anticapitalista que, ay, perdón, de utopía anticapitalista que aquí estamos esbozando, pero es una sola utopía, que en política nunca se pueden renunciar a discutirlas, que, bueno, pues algunos autores llaman pues una utopía pues que es libertaria, que es anticapitalista, que es agroecológica, que no admite las formas de colonización de potencias extranjeras, y esas las hemos llamado más o menos de esta forma, una cosmología agropolitana. Es decir, que combina elementos de lo agrocéntrico como elementos urbanocéntricos, pero los pone en un modelo nuevo, utópico, ¿no? De desarrollo de las libertades, de desarrollo de las comunidades y por supuesto desarrollo tecnológico. Allí las ciudades se admiten, pero deben ser ciudades verdes, y las ciudades sobre todo deben estar gravitando es alrededor de los asuntos rurales o de los asuntos agroecológicos, ¿no? O sea, la ciudad misma debe ser una especie de satélite que, que se encuentra regulado o dominado, digámoslo así, por las lógicas rurales y no al revés como pasa hoy. Entonces, eso es un modelo de utopía para ustedes y los investigadores en el tema de las ciencias agrarias, la ecología, bueno, en general la militancia ambientalista bueno, y otras formas de militancia como el ecosocialismo, la ecología marxista y otros. Bueno, pero todo esto que les he explicado tiene una dinámica interesante que, pues, que se puede explicar así como yo les traigo aquí en este modelito. Es decir, sobre todo en los últimos 200 años, desde 1800, aquí aparece, a 2000, esa tensión entre la ciudad y el campo se ha vuelto más intensa, más dura, mucho más conflictiva, ¿no? Combativa, digámoslo así, entre esos actores, los actores del campo y los actores urbanos. Y de esta forma tenemos una explicación más o menos sistemática de cómo ha funcionado ese proceso de, de dialécticas o de tensiones entre la ciudad y el campo. Un primer momento que corresponde a este periodo entre 1750 y 1825 más o menos, que le llamamos onda larga, esto es Lange Welle en alemán, quiere decir onda larga. Onda larga, una primera onda larga que está en este cuadro, una segunda onda larga, lo mismo Lange Welle, onda larga segunda, que va entre 1825 y 1875 más o menos. Una tercera onda larga que va de 1875 a 1900 más o menos 30, y otra que va de 1930 a 2000, pero que sigue en duda sobre su evolución futura. Esto podría ir más deprimida, ¿no? Pero bueno, por eso le ponen esta cosa aquí, ¿no? Está en duda. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen estas ondas, no?
en la medida en que, va creciendo, esta curva que ustedes ven acá, ¿no? Esta curvita que va acá, que quiere decir más o menos, en términos muy generales, crecimiento económico, nivel del crecimiento económico. El nivel de crecimiento económico es lento, pero va subiendo, así va siempre subiendo, va a tener, en términos generales y en esta escala de tiempo va creciendo, ¿no? Y eso efectivamente se puede medir cuando ustedes ven el PIB, o el Producto Interno Bruto Mundial, todo lo que produce el mundo a nivel de cosas y de servicios, pues va en aumento poco a poco. Bueno. Pero este proceso de crecimiento de la economía no sale de la nada, ¿no? Sino que sale, según esta tesis, principalmente porque en algún momento esas economías capitalistas producen adentro, en sus bolsones mismos, producen una serie de innovaciones. Entonces, esas innovaciones, a ver, no es que salgan de la nada, es que salen de leer las necesidades de la economía. Nacen de observar y ver que se requieren soluciones a problemas prácticos y entonces empiezan a actuar, ¿no? Y salen cosas como estas, ¿no? Eh, los barcos a vapor, la industria textil y la industria del hierro, Eisenindustria en alemán. Y esta es la primera innovación que produce un crecimiento económico importante y ya lo ven ustedes aquí reflejado, ¿no? Por eso. Bien, pero aquí ustedes ven otra curva, que es la que les señalo a ustedes acá. ¿Esta curva qué quiere decir? Quiere decir de que la economía tiene un gran dinamismo, es decir, hay mucho consumo, hay mucho consumo de la economía, mucho consumo, pero empieza un momento de recesión de ese consumo, o sea, se compra menos, y el capitalista, como no tiene ingresos porque nadie compra, pues finalmente tiene un proceso de recesión. Bueno, esto por qué no, y ahora sí. Este fenómeno de ir hacia arriba se llama aumento del consumo de la economía, y esta cosita hacia abajo, perdone, y esta cosita hacia abajo significa Profe, buenas tardes. recesión de la economía, ¿sí? Profe, qué pena, lo que pasa es que si usted está señalando algo, no se ve, no sale ningún puntero. ¿Cómo así? ¿Aquí no lo ven? Yo no lo veo, no hay ¿Ustedes ningún puntero. No, no, señores. No, No, profe. no se está viendo. Ay, Santa María. Entonces no sé, ahí sí yo no sé hacer más. Espera, entonces a ver, voy a hacer magia. ¿Así lo ven? Sí, Sí, señor. profe, así sí. Ay, bueno, gracias por avisar. Me hizo tarde, pero bueno. Entonces, le repito, esta curva punteada así, lenta, crece poco, es el crecimiento económico mundial de los últimos 200 años. Esta curva aquí indica aumento del consumo de la economía, y esta curva aquí abajo significa recesión en el consumo de esa economía. Aquí se compra mucho, el capitalista tiene como volver a invertir, incluso innovar y demás, y de aquí para abajo hay recesión de la economía porque el consumo baja mucho. Entonces el capitalista ya no tiene cómo expandir su empresa ni cómo generar innovación. Entonces, esta curva es la primer curva larga que yo les quería presentar. Y se produjo porque se leyó... ¿Aló? Por favor, apaga el audio. Quien esté hablando, apaga el audio. ¿Qué dice? Caterpillar la marca las botas. Juan Sebastián, apaga el audio. Que por favor le avisen a la niña que apague el audio, que estamos en clase. Ay, se va.
Juan Sebastián, por favor. Santa María, esto es el caos. Bueno, entonces, el capitalista en unión con innovadores, en unión con personas industriosas, etcétera, se dan cuenta de que hay ciertas necesidades o nichos de mercado para explotar y producen innovaciones. Entonces, esas innovaciones son las que generan estos incrementos del consumo. Entonces, les decía, el barco vapor, la industria textil y la industria del hierro. Estas industrias en realidad son innovaciones, leen una necesidad del mercado, no salen de la nada, resuelven problemas prácticos, aumentan el consumo pues, de barcos, de estructuras metálicas, de ropa, etcétera. Pero hay un momento en que empieza a caer el consumo, ¿no? Porque no hay más innovaciones, porque la población no tiene con qué más consumir. Recuerden que el capitalista es muy ambicioso y él suele quedarse con una parte grande de las utilidades de la empresa o de la unidad productiva. Entonces el capitalista no se da cuenta de que si baja salarios también baja el consumo. Pero bueno, así lo cree y así lo harán siempre durante mucho tiempo. En la segunda onda, ¿qué tenemos? Pues tenemos las construcciones en acero, en hierro, perdón. Tenemos también pues la navegación a vapor, tenemos la industria del hierro y del acero, el Eisen y Stag Industria, que son otra innovación que hace posible aumentar el consumo, pero luego entra también un subconsumo bajo en el consumo de la economía y finalmente pues colapsa. Luego viene otra innovación que permite aumentar este consumo de la economía que estoy señalando, que es la industria química, la industria automovilística y la industria de la electricidad. Esto fue brutal, el crecimiento que produjo durante esta época. Pero de nuevo cayó en una línea de subconsumo y recesión. Bueno, ahora tenemos una última onda grande, importante, que es la petroquímica y la electrónica. Entonces, bueno, aquí obviamente está metido todo lo que es computadores, informática, etcétera, etcétera. Lo inicial en la era primitiva de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues empieza el consumo a aumentar, como ven, aumentó brutalmente, pero luego, un momento a otro, empezó a presentarse una recesión en la economía. Hay unas innovaciones de hoy, que es la microelectrónica, la tecnología sobre la vida y la tecnología sobre la genética, biotecnología y industria genética. ¿Qué pasa? Pues que algunos economistas dicen que esta curva sigue bajando a pesar de estas innovaciones, sigue bajando, sigue bajando consumo, y hay otros que dicen que en cualquier momento va a repuntar otra vez el consumo, porque este tipo de tecnologías van a producir un aumento de la línea de consumo que ya hemos visto acá, ¿no? como en este caso. Pero bueno, no se sabe, amanecerá, veremos, es difícil que suceda, no creo mucho por el problema del cambio climático y bueno, ¿no? Que no se ha resuelto y que eso le va a generar mucho constreñimiento a la economía, muchos condicionantes, bueno. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Pues en la medida en que esto va creciendo, esta curva va creciendo, y se van produciendo estas innovaciones, etcétera, etcétera, resulta que la población urbana va creciendo y se va comiendo las zonas rurales. Entonces, el fenómeno de la expansión de la mancha urbana se va tragando y se va tragando a los campesinos, se los va engullendo y los va convirtiendo en poblaciones urbanas, digámoslo así. Y los tradicionales van quedando más y más relegados, y los indígenas pues también mucho más marginados, los que quedan, ¿no? Ya vimos en la clase anterior que a pesar de toda esta dinámica de expansión de la mancha urbana, seguía existiendo casi 1.400 millones de campesinos o indígenas tradicionales que viven en sus pequeñas parcelas, a pesar de toda esta expansión, ¿no? Que eso no se puede olvidar.
y que además existían otros actores, ¿no? Que son agricultores urbanos, suburbanos, bueno, otros allí que tampoco en estricto han sido chupados, digámoslo así, engullidos por la mancha urbana. Bueno, aquí les traigo una imagen más bonita de cómo funciona ese proceso, ¿no? De expansión. Entonces, en un primer momento, tenemos una ciudad chiquita, como puede ser, por ejemplo, como Ibagué hace 50 años, o 70 años exactamente, chiquita. Tenemos unos poblados bien chiquiticos, aquí que son estos punticos que aparecen acá, dentro de una zona de influencia de esa ciudad chiquita. Y fuera tenemos unos punticos negros, que son pueblitos que están mucho más lejos. A ver, ustedes pueden hacer de cuenta que este es Ibagué hace 70 años. Estos pueblitos son, por ejemplo, El Salado, sí, El Salado, por ejemplo, y Caleña. Bueno. Y estos pueblitos ya más lejanos, pues son Líbano, por ejemplo, Mariquita, Chaparral, Espinal, bueno, ya más lejanos. ¿Qué pasa? Pues que en la medida en que la ciudad entra en una primera fase de concentración espacial, esto quiere decir concentración espacial, Reum Liche Concentration. Esto quiere decir eso. Raum es espacio en alemán. Bueno, entonces, en la medida en que esta cosa, pues va creciendo, esta pequeña ciudad, pues estas flechitas están diciendo que la gente de los pueblos chiquitos se van acercando a la ciudad y va a la pequeña ciudad de la ciudad aumentando de población. Pero también que los pueblitos que están lejanos, de vez en cuando, expulsan población. De vez en cuando. Primera fase, sí. Claro, ¿qué pasa? Que todavía no ha llegado la pequeña industria, agroindustria de Ibagué. Aquí ya en la segunda empieza a darse ese proceso de generación de una pobre industria y una pobre agroindustria, pero se empieza a dar. Entonces esa pequeña ciudad, ya 50 años atrás, ya no 70 años, sino ya se ve más dinámica, un poco más grande, y empiezan a salir, a desplazarse más personas, ¿no? Más personas. Especialmente de afuera. Estamos hablando de Espinal, Mariquita, Alvarado, bueno, Líbano, de afuera. Los que están dentro de esta zona cerquita ya no están interesados en ir a la ciudad, sino que más bien hay un efecto inverso, y es que poblaciones de aquí, sedentarias porque no consiguen trabajo, se van a ciudades pequeñas que están cerca. Voy a poner un ejemplo, puede suceder que se desplacen a trabajar a Espinal, por ejemplo, o a Alvarado, por ejemplo. Este es otro fenómeno que se presenta. Bueno, un tercer fenómeno, ya es una gran ciudad, ya no es Ibagué, digámoslo ahorita, hace 50 años, hoy por ejemplo, ya es una gran ciudad. Esa gran ciudad tiene un proceso ya de descentralización interregional, se llama así. ¿Qué quiere decir? Pues que pues ella puede expulsar población hacia estos núcleos urbanos nuevos, que pueden ser, por ejemplo, Espinal, Girardot, Melgar o aquí Mariquita. Y ellos, a su vez, empiezan a tener un proceso de crecimiento, tímido, pero empiezan a tenerlo. Y una cuarta fase en la cual, pues, esta ciudad sigue creciendo, expulsa población a estos núcleos ya más grandes porque tienen mejores condiciones de vida, de empleo, de oportunidades, entonces se siguen desplazando. Y pueden imaginar esto como Girardot a cabo de 50 años adelante, ¿no? O Mariquita, que está en mucho crecimiento también, 50 años adelante, o Espinal también, que está en crecimiento. Bueno, eso entonces, ¿cómo sucede esto? Porque hay un crecimiento de la economía, el crecimiento de la economía ensancha las ciudades, ese proceso se come la zona rural, la va devorando y va integrando población rural y la va volviendo urbana. Y van quedando, por supuesto, uno que otro, como acá,
lugar rural donde persisten los campesinos, persisten comunidades campesinas tradicionales, no sé, ni siquiera están en esta zona blanca, donde el campesino ya se ha vuelto empresario agrícola, no están ahí, sino que están en una zona más tradicional. Bueno, y así funciona para todos los lugares del mundo, donde hay ese mismo proceso. Finalmente, pues se produce esto, que es un sistema jerárquico urbano ya estable, que pues queda así, ¿no? Una ciudad grande, una ciudad secundaria que comparte con esa condición, una terciaria que son estas, y unas de cuarto orden que serán estas chiquitas, ¿no? Aquí podría ser, voy a poner un ejemplo ya evolucionado, Bogotá. Estas dos cosas podrían ser Ibagué y Armenia, por ejemplo. Estas chicorias podrían ser Espinal, Girardot. Y las más chiquitas podrían ser, por ejemplo, Palo Cabildo, Fresno, incluso Líbano, ¿no? Aunque Líbano tiende a ser un poquito más grande, será como esta. Bueno, bien. Y finalmente quiero mostrarles este cuadrito, que es muy interesante porque todo esto que yo les mostré está espacialmente anidado, está interrelacionado. O sea, lo que pasa en el Tolima, que es todo este globo, de alguna manera tiene repercusiones en regiones chiquitas. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el centro del Tolima, Ibagué y alrededores. En Ibagué y alrededores, pues obviamente hay municipios, municipio de Ibagué, de Cajamarca, de Valle de San Juan, de Coello, etc., que aquí están. Y a su vez, dentro de este, por ejemplo, vamos a suponer que es Cajamarca, hay otra subdivisión, que es, por ejemplo, Cajamarca y sus veredas o corregimientos. Bueno, entonces, todas las regiones operan de esta manera. Es decir, en la medida en que crece la ciudad y se va tragando el campo progresivamente, se va industrializando poco a poco y el campo se va sometiendo a la agroindustria poco a poco. Eso no es gratuito y se queda allí. Eso genera impactos en la región central. Y a su vez, esos pequeños impactos como en Cajamarca, a su vez se van reflejando en los corregimientos. ¿A qué nivel? Nivel de consumo de alimentos, nivel de provisión de materias primas, de servicios médicos, etcétera, etcétera. Un ejemplo, si yo estoy aquí en un corregimiento y necesito un servicio oncológico, pues me voy directamente para Ibagué. Pero si estoy en este corregimiento y necesito el servicio de un médico general, pues me voy para Cajamarca, el pueblo de Cajamarca. Si necesito educación universitaria para mis hijos, en este otro corregimiento, pues me voy directo a Ibagué. O si no tengo posibilidades, pues me voy para una carrera intermedia en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca. Lo mismo con las cosechas. Ciertas cosechas de acá quizás sean mejor pagas en Ibagué, entonces se desplazan hasta Ibagué a vender la cosecha. Y aquí recogen unos insumos que se requieren otra vez para subir al corregimiento y reiniciar el proceso productivo. Fíjese las anidaciones tan poderosas que se dan y siempre están articuladas con mucho automatismo, ¿no? Tiene una dinámica más o menos automática. Y finalmente, garantizan la expansión del fenómeno urbano. Poco a poco el fenómeno urbano se va expandiendo y se va tragando, pero es muy progresivo, ya les digo, muy lento. En el mundo, si este mapa lo vemos a nivel mundial, esta gráfica, pues no han podido destruir a 1.400 millones de campesinos e indígenas tradicionales. Bueno, dejamos así, no les voy a meter más tema,
porque ya de por sí es complejo. Les voy a mandar un video donde aparecen explicaciones alrededor de este asunto para que ustedes lo repasen, lo estudien, lo miren con calma. Bueno.